Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con dos temas de nuestra narrativa latinoamericana contemporánea. Ellos son la trama y el desenlace. Vamos a empezar trabajando y por saber reconocer el uso de tramas no lineales y los desenlaces en algunas narraciones y el efecto que tenemos como lectores. ¿Sí? A veces así tenemos la cara cuando descubrimos ciertas cosas. Bien, vamos a empezar diciendo qué es la trama. Es el conjunto de elementos que incluye personajes, acciones, motivaciones, ambientación y situaciones sobre los que se construye una historia y la relación que estos guardan entre sí, como si fueran un conjunto de hilos que se entretejen para desarrollar una historia. A veces nos preguntamos cuando sale un personaje y qué tiene que ver en la historia. Pues de eso se trata, de irlo descubriendo durante la trama ya sea en nuestra película o en nuestra lectura. Ahora bien, así quedamos también con este tipo de caras cuando descubrimos ciertas situaciones en nuestras historias. Bien, vamos a conocer que hay dos tipos de trama. La trama lineal y la trama no lineal. La trama lineal es que se presentan los hechos en orden cronológico. Así como se desarrolla la historia, así se va es la trama lineal. En cambio, la trama no lineal es la que nos causa suspenso y la que nos causa mayor interés porque el lector rompe el orden, ya sea que a veces empieza la historia por el final o en media trama ya tenemos el final y nos deja en suspenso, o sea que va de atrás hacia adelante, se va al principio y es así como nos tiene involucrado el autor en nuestra lectura o en las películas que vemos. Ahora bien, el desenlace, los autores también manejan dos tipos de desenlace, que es el desenlace cerrado, que es cuando el autor ya nos va diciendo cómo va a concluir, nos dice exactamente cómo es que va a concluir, y tenemos el desenlace abierto, que es el más interesante, es cuando el lector nos involucra más en la trama y nos tiene en suspenso en qué va a acabar, y es cuando empezamos a deducir, pues va a pasar esto, eh, el lector, el autor, perdón, ya nos dijo, pero no estamos en suspenso qué es lo que va a pasar. A veces, cuando acaba la trama, cuando acaba la historia, nos quedamos así de que, ¿y ahora qué pasa? Quiere decir que entonces va a haber una segunda parte o el desenlace nos lo deja a la imaginación. Bien, el siguiente punto es reconocer cómo los espacios y los personajes crean un ambiente en la narración. Existen dos tipos de ambiente. El ambiente físico, que es el espacio en el que se desenvuelven todos los personajes. Es el lugar, ya en una casa, en el campo, en la ciudad, etcétera, ¿sí? En América Latina, pues se dan ciertos espacios como son montañas, selvas, bosques y demás, ¿sí? Y tenemos también es el ambiente psicológico, es en donde, en donde se desarrolla, más bien es como actúan los personajes, cuando se empiezan, el lector, perdón, el autor empieza a jugar con nuestros sentimientos, porque a veces el ambiente físico se desarrolla en un ambiente psicológico donde hay tensión, donde hay violencia, donde hay amor, etcétera, ¿sí? Estos son los dos tipos de ambiente. Si se dan cuenta o si ya vieron la película,
la trama de la película se desarrolla bajo un ambiente psicológico confuso, porque no sabemos cómo se está desarrollando el ambiente físico. Bien, quiero que por favor contesten las siguientes preguntas sobre la película. Quiero que me digan en qué espacios físicos ocurren los hechos de la película, cuál es el ambiente psicológico que se describe y qué tipo de sentimientos te produjo. Esto lo contestan en su cuaderno, por favor. Esta siguiente imagen, quiero que por favor la transcriban en su cuaderno. Y bueno, las actividades que vamos a desarrollar con esta sesión ya tienen todas las características, todos los elementos de los cuales se compone una narración. No les voy a decir cuáles son, ustedes lo van a averiguar, lo tienen en los otros videos o lo tienen en su cuaderno. Con ello van a hacer un mapa mental con todos estos elementos. Van a hacer un cuestionario de 20 preguntas con sus respuestas. La tercera actividad es que van a escribir un cuento, ustedes lo van a inventar. Y terminando su cuento, van a indicar por separado cuáles son sus elementos. ¿De acuerdo? No olviden enviar sus actividades al correo que están viendo en la pantalla. Si tienen alguna duda, pues ya saben dónde encontrarme. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.